La CNN publicó una noticia maravillosa. Bueno, no era una noticia, sino que era una suerte de biografía. Se llama Jimmy Wayne y nunca conoció a su padre porque su mamá pasó más tiempo en prisión que en libertad. Y su mamá había asesinado a alguien y luego que ella logra salir después de muchos años, cuando él tenía 12 años, cuando Jimmy Wayne tenía 12 años, su madre logró salir por buena conducta, pero se enredó con un vendedor de drogas y metieron a Jimmy en el asiento trasero de un viejo auto y por un año el auto fue la casa de Jimmy. Él describiría luego en su biografía de que el auto olía a sudor, a mugre, pero de alguna manera ese asiento trasero era una suerte de hogar itinerante porque manejaban de ciudad en ciudad para que no los apresaran, para que no los atrapara la policía. Luego de un tiempo, luego de un año y 2 meses, abandonan a Jimmy en la estación de autobuses en Florida, Pensacola, lo dejan allí con una maleta y se fueron. Así que con 12 años se ve sin hogar, sin provisiones, sin casa, sin familia y empieza a recorrer el vecindario de Pensacola. Por varios días no tiene que comer y ve a un anciano intentando cortar la grama, el césped de su casa y él le dice que por un poco de dinero, lo que sienta, puede venir a cortarle el césped. No le dice a este señor de que él no tiene casa. Se llama Russell, el hombre. No le dice que él no tiene hogar, ni que es el hijo de una expresidiaria o de fugitivos, sino que simplemente se ofrece para cortar el césped. Al hombre le cae bien la oferta y le deja cortar el césped por 4 o 5 semanas. Así que el niño empezó a sobrevivir con los $20 que le daban los Russell para poder comer, para poder subsistir, y de noche dormía en las estaciones de autobuses o debajo de un puente. Pero don Russell sospecha algo, que el niño tiene mucha mugre, que no se baña, que no cambia su ropa seguido. Así que un día le pregunta dónde vive y el niño, Jimmy, por temor a que no le dé más el trabajo, al principio le miente. Luego de insistir, el hombre le dirá la verdadera historia y le cuenta de que fue abandonado en la estación de autobuses, que no tiene casa, que tiene 12 años y no tiene un hogar. Así que don Russell habla con su esposa, ambos son ancianos, retirados, y le ofrecen al muchachito un sitio en la mesa, un propio cuarto, un baño, una cama caliente, sopa caliente todos los días. Y para Jimmy eso fue una oferta que no pudo rechazar. Claro que era el cielo para él. A mí me sorprendía porque mostraban las fotos del niño cómo cambió en cuestión de días, no solo porque se había aseado, sino que su rostro ahora refleja una alegría que antes no tenía. El muchachito, antes de estar en la casa de los Russell, tiene una mirada triste, profundamente melancólica, pero eso cambia cuando es parte de la familia. Pero algo llama la atención de los Russell, es que el niño se niega a desempacar, no quita nunca la ropa de la maleta. Él abre su maleta en el piso de la habitación del cuarto y de allí va sacando la ropa que necesita, coloca la sucia a un costado, la limpia, pero se niega a desempacar a pesar de que le ofrecen una y otra vez que tenga su propio closet, que se ubique en los cajones. Él se niega a desempacar porque, aunque se sentía parte de la familia, se negaba a creer de verdad que ese fuese su destino final. Lo habían rechazado tantas veces que había aprendido a ser cauteloso, y entonces durante semanas su maleta permaneció en el suelo llena de ropa, listo por si los Russell cambiaban de idea. Ese es el síndrome de aquellos que no desempacan. Él estaba en la casa, pero no se sentía en su hogar. Estaba bajo el techo, pero no estaba bajo la promesa. Estaba con la familia, pero no se sentía un miembro de ella. Y finalmente, luego, si uno ve la biografía completa, uno descubre que los Russell convencen, pero sin no tener mucha paciencia. Tuvieron que esperarlo mucho tiempo para que él desempacara. Y luego este niño se transformará en un adulto y en un gran
compositor de música country, muy famoso. Lo cierto es que a mí me sorprende lo que los psicólogos llaman el síndrome de no desempacar. Dicen que uno en la vida, cuando ha sido rechazado muchas veces, especialmente cuando uno no encontró su lugar en el mundo, uno almáticamente no desempaca. En términos metafóricos, claro. Tú dices, bueno, yo ya desempaqué cuando llegué a este país o cuando me mudé de casa. Pero hablo de no desempacar totalmente los sentimientos, de no abrirse completamente. Y eso es un síndrome que uno vive cuando no se siente cómodo, cuando todavía sabe que no está en su destino final, cuando no encontró su hogar. No creerás la cantidad de gente que tiene 50, 60, 70 años y no encontró su destino final. Cuando esto pasa en una casa es porque no encontró su hogar y finalmente no descansará hasta algún día desempacar. O lo que es peor, algunos no van a desempacar nunca y toda la vida van a ser nómades, van a ser visitantes en su propia casa. Y en un hogar es muy triste porque no te sientes en tu casa, no te puedes relajar. Ustedes habrán tenido esa sensación de estar con zapatos apretados, tacos altos en el caso de las damas, durante todo un día en una fiesta o aquí en el servicio. Y cuando llegas a tu casa, creo que lo primero que las damas se sacan, ¿qué es? ¿Qué es? Los zapatos. ¿Alguien dijo otra cosa? No sé. Yo sé que los zapatos, lo primero que las damas se quitan. ¡Ah! ¿Por qué? Porque están en casa. Es una sensación de comodidad, ¿no es cierto? Los varones también hacemos eso. Nos quitamos la corbata, los que usamos, y después los zapatos y decimos, bueno, estoy en casa. Lleven esto al ámbito espiritual. Hay personas que viven con tacos altos pensando que en algún momento tendrán que salir, la gente los va a ver, o viven con la corbata ajustada y nunca pueden relajarse. Estoy hablando en términos de hogar, en términos de familia. No encuentran su lugar en el mundo. Cuando espiritualmente no tienes un hogar, tú eres un nómade de las iglesias, como tanta gente que anda escuchando, allá hay un profeta y se van atrás del profeta. No, viene un cantante, se van atrás del cantante. Y uno los ve que van cambiando de iglesia, no semana a semana, pero sí mes a mes, como los calzones del abuelo. Van cambiando. El problema es cuando nunca desempacas, cuando como Jimmy estás bajo un techo, pero nunca es tu hogar. ¿Por qué? Porque ofendes al anfitrión. Los Russell se sentían dolidos en su corazón. Ellos le dicen mirando a cámara, no entendían. ¿Vieron cómo son los documentales americanos doblados al español? Bueno, nosotros no entendíamos por qué él no desempacaba, ¿verdad? Él no desempacaba simplemente porque no sentía el amor que le dábamos. Yo miraba el documental y digo, es increíble que alguien no desempaque. No es que lo estaban apurando, no es que le dijeron estás a prueba. Nadie le dijo estás a prueba, le dijeron este es tu hogar. Pero por alguna razón él había sido rechazado tanto que nunca terminó de desempacar sus maletas. Y el Señor dice que ese síndrome, lo vamos a ver ahora en la Biblia, es el que hace que Dios cierre muchas veces su mano para bendecirte. Nadie que no bendiga la tierra en la que fue plantado podrá comer del fruto de ella. Esta palabra va para los que no pueden desempacar en este país, en esta iglesia, y viven entre la profecía y el destino. Viven entre lo que Dios le dijo que les iba a dar y entre lo que todavía no tienen. Parecen, pero no son. Son cristianos nominales. Su corazón no está completo. Su corazón no es feliz. Y por eso no se siente que literalmente está en su tierra. El no desarmar la maleta es, me gusta estar acá, pero te estoy observando. ¿Quién quiere una relación así? Me gusta estar contigo, pero la primera que me haces. Está bien, caminemos juntos, pero no estoy confiando en ti. Te estoy observando, te estoy vigilando. Esa es una relación enfermiza, porque tú necesitas una confianza total, absoluta. Imagínate que tienes un empleado que te dice, ok, yo voy a trabajar, pero no voy a desarmar mi maleta. Tú dices, se me va a ir antes del día. O al revés, un jefe que te dice, está bien, quédate aquí, te doy mi confianza, pero cierra todos los cajones antes que él se vaya. Tú dices, ¿tienes miedo de que te vaya a robar? Nosotros tenemos gente que nos viene a ayudar en casa. Imagínense que nos tuviéramos que poner a cerrar todo, a decir, uy, dejé dinero arriba de la mesa, y volvemos volando para que no nos roben.
Es preferible decirle, mira, ¿sabes qué? No me das confianza, así que no te voy a contratar, a tenerlo dentro y tener las maletas listas por si hay un infortunio. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo, sí o no? El no desempacar maletas es un principio que afecta nuestra vida espiritual, porque no estamos teniendo fe, estamos teniendo dudas. Y si Dios cambia de idea y me echará Dios a la calle. Yo fui un niño de la calle en términos evangélicos casi por 20 años. Fui un niño de la calle. Entonces esos niños siempre dicen, en cualquier momento la friego y me echan. Y yo nací en una iglesia tan legalista, donde los pastores me decían, Dios te ama si no la friegas. Dios te ama si no metes la pata. Y como yo, como tú, soy de fregar y de meter la pata, amén, gloria a Dios, una, gracias. Y los demás hipócritas digan amén también. Como somos de meter la pata, yo siempre sentía de que Dios me iba a echar. Entonces yo me crié como niño en la calle. Y si tienes que verme a mí hace unos años atrás, yo tenía la maleta armada, porque en cualquier momento me iba al mundo, en cualquier momento volvía con Satanás, porque en cualquier momento Dios iba a cambiar de opinión. Al fin y al cabo, los amigos echan a los amigos a la calle, los entrenadores sacan a los jugadores del equipo, los maestros expulsan a los estudiantes de la escuela, madres que han parido hijos los abandonan en las estaciones de los autobuses. ¿Cómo sabemos que Dios no va a hacer lo mismo? Y si cambia de idea Dios cuando te conozca un poco mejor, porque creemos que Dios no nos conoce. Entonces pensamos, ¿y si me conoce más Dios y cambia de idea? ¿No será demasiado riesgoso desempacar? Pero el Señor me dice esta mañana que responda a esas preguntas. Pero no las responda yo, sino que me vaya a la cruz. Y el mismo Dios va a responder esas preguntas cuando dijo, este es mi hijo, mi pacto contigo nunca, nunca va a cambiar. Si yo te abro las puertas de mi casa es para que sea tu hogar. ¿Están conmigo? ¿Sí o no? Ahora, miren. Yo quiero en los próximos minutos, muy pocos minutos, contarles esta historia que la mayoría debe conocer de memoria. Fue cuando los hebreos cruzan el Jordán. Porque al ver la historia y recordar a alguien como Jimmy, que nunca desempacó las maletas, nos va a asombrar el parecido que tienen los niños de la calle con el trato que a veces nosotros le damos a Dios, quien nos abre las puertas y nos adopta como hijos legítimos. En lugar de decir Abba Padre, estamos siempre desconfiando. La mayoría de los meses del año, el Jordán medía entre 30 y 40 metros de ancho y tal vez unos 2 metros de profundidad. Cuando Josué, con un promedio de 4 millones de gente, recibe la orden de cruzar el Jordán para tomar la tierra prometida, recibe la orden o el mandato divino en tiempo de la siega, dice la Biblia, en tiempo de cosecha. Durante esa estación, quien sabe un poco de geografía y de estaciones del año en el antiguo Israel, descubre que debido a la nieve derretida del monte Hermón, el Jordán crecía hasta casi 1,5 kilómetros de ancho y mucho en profundidad. Cruzarlo no era tarea fácil. Cuando Dios le da la orden, el Jordán tiene una crecida importante. Y Dios le dice, pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, Josué 1:2. Pasa tú y todo el pueblo. Eso incluía débiles, fuertes, gente con capacidades especiales, minusválidos, incluía a los niños, incluía a los murmuradores y los fieles. Todo el mundo, no dijo algunos. Todo el mundo, los 4 millones aproximadamente, cruza el Jordán porque yo te doy la orden que lo hagas. Josué se levantó muy de mañana, dice las Escrituras. Él y todos los hijos de Israel vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de cruzarlo. O sea, levantaron unas carpas a unos metros del río antes de cruzarlo. El pueblo armó tiendas a la orilla, esperaron 3 días, dice la Biblia, viendo el torrente de agua, cómo crecía, porque, insisto, se estaba derritiendo la nieve del monte Hermón y eso era un torrente, una crecida. Durante 3 días, con sus 3 noches, ellos intentaban conciliar el sueño, oyendo cómo el río no paraba de rugir. Así que creo que en esos 3 días muchos de ellos habrán pensado, supongo que Dios nos construirá un puente.
o nos dará un barco, o nos dará un arca, o habrá una balsa, porque no podemos pasar bajo ningún punto de vista el Jordán en estas condiciones. La Biblia sigue narrando que los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo a decir: cuando vean el arca del pacto de Jehová y los levitas que la cargan, ustedes van a salir de vuestros lugares y van a marchar en pos de ella. En otras palabras, Dios estaba diciendo, no dijo sigan el arca, estaba diciendo síganme a mí. Dios dijo, yo les voy a dirigir el camino, porque el arca tipificaba la presencia de Dios. Así que los sacerdotes aquella mañana, luego de 3 días, toman el arca y caminan hacia la ribera. Y dice las Escrituras, cuando los que llevaban el arca entraron al Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, entonces el Jordán empieza a secarse. Ahora les daré más datos respecto a eso. Pero antes, noten esto. Van los sacerdotes, empiezan a bajar hasta la ribera, todo el pueblo los está mirando, ellos se acercan a una crecida importante de un río caudaloso. Y cuando ellos se acercan, no se zambullen, no se tiran. Lo único que hacen es meter con mucho cuidado los dedos gordos a los pies del río. Es lo único que hacen. Un paso insignificante técnicamente de fe, pero que abrirá paso a un milagro magnífico. Lo único que le pide a Dios, mójense los dedos gordos. Porque a veces pensamos que Dios nos pide grandes hazañas, que nos tiremos en paracaídas, que confiemos en Él. A veces lo único que Dios nos está pidiendo es llevarse toda la gloria, pero por Dios, mover el dedo gordo. Hay gente que no quiere mojarse el dedo gordo, pero quiere el gran milagro del Jordán seco, pero no se moja el dedo gordo. Es la gente que yo estoy orando para conseguir trabajo y saliste a buscar y no, pero mandé una solicitud por internet. Mojate el dedo gordo. Nosotros queremos el vino sin llenar las jarras. Queremos que el Señor nos limpie la ceguera sin ir al estanque. Queremos que el Señor nos sane sin mostrarnos a los sacerdotes. Y siempre el Señor en cada milagro le pide a alguien, mójate el dedo gordo. Pero acá el Señor dice, no quiero que te mojes completamente, que mojes el dedo gordo del pie para que ocurra el milagro. Ahora, no se zambulleron, solamente hicieron eso. Tan pronto tocaron el agua, la corriente se detuvo, como si alguien hubiese cerrado la llave de paso. Oigan que este no es un tema menor. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, como quien pone un dique de contención, bien lejos en la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. Claro, para los que leen las Escrituras dicen, ¿qué será Adán? ¿Qué será Zaretán? No tengo la menor idea. Y pensamos que son 2 paredes de agua así. No, Zaretán está a 48 kilómetros río arriba. Yo me había imaginado en mi mente una muralla de agua al lado del arca y los sacerdotes, pero Dios comenzó su obra río arriba porque Él quería un camino ancho para que millones pudieran cruzar. Y hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco, esa llave de paso no se volvió a abrir. Se los voy a poner así. Cuando ellos se mojan los dedos gordos, Dios cerró la llave de paso acá y casi 30 millas para el otro lado hace... Allá seguía chorreando un poquito. Hace el ángel. Y ellos pasan, dice la palabra, en seco. Y hace énfasis que pasaron en seco. Hombres, mujeres, niños, ancianos, débiles, fuertes, creyentes, incrédulos, fieles, murmuradores. No había lodo en sus sandalias y no había agua en sus túnicas. Seco. No es que les salpicaba el agua, paró a 30 millas para un lado y para el otro, para que cruzaran en seco, tan solo con que los levitas, los adoradores, mojaran la puntita del dedo gordo. Pasan en seco, todos. Y no es tampoco un tema menor que todo el mundo pasó en seco. Porque entre 4 millones de personas hay gente que debe creer y hay incrédulos también ahí. Si seguimos la historia de las Escrituras, van a ver que aun cuando Dios reparte las tierras a cada tribu, hay de las tribus que se niegan a tomar la tierra.
Cuando Josué les dice, vayan porque Dios les dará la victoria, hay de los que echan a sus enemigos y hay de los que condonan con los enemigos, hacen una tranza, hacen un arreglo con el enemigo. ¿Qué me habla esto? Que en 4 millones de personas hay de los buenos, de los fieles y de los otros. Dios nunca discrimina. Y todo el pueblo pasó en seco. Aun cuando los que se mojaron los dedos gordos nada más que fueron una tribu sola, los levitas. Ni siquiera fue toda la tribu, fue parte. Fueron algunos, los sacerdotes. Aun cuando muy pocos hicieron el paso de fe. Dios bendice, dice la palabra que el sol sale para buenos y para impíos. Dios bendice a todo el mundo. Quien siembra la tierra, levanta la cosecha, sea un mal hijo o un buen hijo. Ahora, el tema no es de este lado del Jordán. El tema es de aquel lado. El tema es cuando cruzamos el Jordán. Porque cuando cruzamos en seco, los primeros que ven, o los que ven los hebreos, es que no hay lodo en sus sandalias. Y después de no ver lodo en sus sandalias, ven que no hay agua en sus túnicas. Y ya están del otro lado, ya están en Canaán. Se miran y entonces el Señor les aclara, les dice que el regalo lleva consigo un regalo aún mayor. Le dice a Josué, cuando cruzan del otro lado completamente en seco, diles, en esto, en el cruce del Jordán, conocerán que el Dios viviente está contigo. Que el Dios, dice una versión, en esto conocerás que Dios te dio una casa, que Dios te dio tu tierra. Dice la versión, nueva versión internacional, en esto conocerás que Dios te dio un hogar. Una cosa que estés de este lado dudando si el Jordán se va a abrir o no. Otra cosa es que pases en seco, estés del otro lado, vea que en tus sandalias no hay lodo de pecado, cruces del otro lado de la cruz, veas que no tienes pecado, que el Señor te perdonó, veas que no hay agua de maldición en tus túnicas y aún así tengas el descaro de no desempacar. Cuando Dios te ha dicho, la cruz del Calvario te quitó el pecado, te quitó la maldición, quitó el dedo acusador de Satanás, te pasé en seco, estás limpio, estás puro, tus vestiduras son blancas, lo mínimo es que este sea tu hogar, este sea tu casa. Alguien tiene que decirme amén si recibe esta palabra. Porque qué feo es. Ya no es alguien que duda, ya es un corazón desagradecido, aquel que pasa, no tiene lodo de pecado en sus sandalias y aún así se niega a desempacar. Tomen la tierra que yo les doy. No, pero ¿por qué si en el cruce del Jordán has visto que yo, el Dios viviente, estoy con ustedes, contigo? Canaán está delante, el Jordán está detrás de ti. Mírate, no hay lodo en tus sandalias, no hay agua en tu túnica, no hay pecado en tu récord, no hay culpa ligada a tu nombre. Alguien tiene que creerlo y decirme amén. No hay récord de pecado. Y tú dices, si los pecados de esta mañana ya Dios los limpió, no hay récord. Es como hacer un reserva, así como hacer un limpiar el disco rígido de la computadora. Dios limpia tu historial y a juzgar de cómo te portas no lo puede limpiar una vez por año. Lo tiene que limpiar por día. La gracia hace y te vuelve a limpiar. Y tú dices, los pecados de anoche, el Señor te vuelve a limpiar. Mi sangre es abundante para perdonarte, dice Dios, si te aferras a mi misericordia, si te aferras a mi gracia. ¿Reciben esta palabra, sí o no? Ahora, ¿qué pretende el Señor? Que en esto conozcas, en el cruce del Jordán, traigamos esto a la vida contemporánea, a la nueva dispensación de la gracia. En la cruz conocerás de que el Dios viviente está contigo. Cuando el ladrón le dice, ten misericordia de mí, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa cruz hizo que el delincuente cruzara el Jordán y estuviese del otro lado. Ahora imagínense que el delincuente llega a los cielos, no hay culpa, nadie lo conoce como el ladrón de la cruz. No hay un récord delictivo en él. Dios le hizo un cleaner, lo limpió absolutamente.
y llega a los cielos y le dice San Pedro, le dice David, le dice Salomón: ven con nosotros, vamos a adorar. No, prefiero no desempacar. No sé, no tengo paz. Porque algunos dicen eso, es que no me da paz. No es que no le da paz. No desempaca porque todavía vive una vida hipócrita que no puede agradecer al Señor. Y es algo que eso repele el corazón del Señor. En el tiempo que te toca vivir, Dios dice que quiere que aproveches donde Él te pone. Si estás cruzando el Jordán, estás en una situación difícil porque todavía no terminaste de cruzarlo. Pero si llegas al otro lado, donde no hay lodo en tus sandalias, donde no hay agua en tus túnicas, el Señor exige, el Señor apela, exhorta y te dice: yo necesito que desempaques. Yo necesito que este sea tu hogar. ¿Qué es desempacar? Abrir el corazón. Señor, habla conmigo, trata conmigo. No tengo dobleces, no tengo doble ánimo. Qué lindo es tener un líder así. Mira, así estoy, quiero que me ayudes. Mira, hay cosas que no me cierran, hay cosas que me preocupan. Ora por mí. Y te abre su corazón, desempaca. Tú le ves los calzones ahí y los calcetines, todo está a la vista. Pero aquel que oculta algo en la maleta es porque todavía no está cómodo. Y yo puedo decirte algo de parte del corazón de Dios. Tal vez no estés cómodo en tu casa, tal vez tu casa nunca será tu hogar. Tal vez no estés cómodo con tu familia ni con el apellido que te tocó, pero no te puedes permitir el lujo de no estar cómodo en la gracia de Dios. Porque por gracia has sido salvo. La sangre le costó la sangre al Hijo de Dios. ¿Están conmigo, sí o no? Entonces, mi preocupación es: si Dios determinó que este sea tu año y te quiere bendecir, y como el señor Russell te dice: ven, ahí tienes un cuarto, ahí tienes un closet, el baño, úsalo. Y se va, te da tu intimidad, te deja tu tiempo de privacidad. Regresa a la hora de la cena y dice: ¿desempacaste? No. Tal vez usted cambie de idea. ¿Qué crees que hará el Señor de la casa? No puede bendecirte. Yo he hablado con hombres de Dios que nunca logran desempacar y por eso sus iglesias no crecen. ¿Qué significa desempacar? No necesariamente que te vas a quedar para siempre, simplemente que vas a bendecir el sitio donde Dios te puso. Porque tú necesitas tener un hogar, ya sea donde saliste, donde estás o donde vas a ir. Pero sin hogar no puedes vivir. Necesitas amar y ser amado. Necesitas un sitio donde pertenecer. Si no lo tienes, serás un corazón sin techo. Serás un alma vagabunda, un homeless espiritual. Y no te lo mereces. Mereces que esta sea tu casa. Tienes que desempacar, pertenecer a un lugar y decir: este es mi lugar. Si no lo tienes, busca un horizonte, busca un faro, busca un futuro. Dile: ese es mi hogar. Imagínatelo. Dile: esa es mi casa, ahí quiero llegar. Pero no tener un faro es como navegar sin brújula. Y se ven esas personas, son grises, abúlicas, tristes. Personas que no tienen dónde ir, no tienen una meta. Y no hablo de mi meta está en el cielo, más allá del sol. Porque esa meta es una meta en común que todos tenemos cuando Cristo muere por nosotros en la cruz del Calvario y nos da acceso a los cielos. Estoy hablando de las metas aquí, mientras que te toque vivir. Necesitas desempacar, Jimmy, porque de otro modo no vas a poder triunfar. Jimmy se transformaría luego en un gran compositor de música country. Se alzaría con varios discos de oro y de platino y dedicaría sus premios a sus padres adoptivos. Aquel que alguna vez le ofreció cortar la grama y que gentilmente a las pocas semanas le estaba dando un cuarto. Dice: son mis padres. Nunca más supe de mi madre si terminó en prisión o muerta en una sobredosis, mi madre biológica. Pero mis padres son aquellos que me dieron un hogar, que me dieron una casa. ¿No es hora de darle la espalda a quienes te abandonaron y abrir el corazón a quien te dio la puerta para que recibas, para que te alimentes, para que te bendigas?